Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Rocha y te doy la bienvenida a este tercer capítulo sobre la programación en MQL4, el lenguaje con el que se le habla a la plataforma de MetaTrader. Bueno, la vez anterior nos habíamos quedado con cómo corríamos un script sencillo y nos habíamos quedado en la parte de estar haciendo el uso de las variables tipo string. Veíamos que con estas variables tipo string y la combinación de cadenas de texto simples podíamos estarnos comunicando con el usuario, ya sea a través de, por ejemplo, poner algo en la sección de comments de la plataforma, ¿no? En esta parte de aquí, o también podíamos estar poniendo alertas que saltaran la pantalla y requerían que el usuario le diera a aceptar para borrarse, y estas eran las formas de mandarle mensajes al usuario. Pero también el usuario me puede mandar mensajes a mí, también el usuario me puede escribir cosas al indicador y puede integrarle valores al indicador para que actúe bajo esos criterios. Vamos a hacer una prueba muy simple. Vamos a poner primero, por ejemplo, recordando o retomando un poquito el tema anterior, vamos a poner comment, que si te acuerdas, comment era la función por medio de la cual escribo algo en pantalla, ¿no? Y entonces dentro de los argumentos de comment le ponía yo que quería escribir, por ejemplo, hola, ¿no? Vale, aquí estoy retomando lo que habíamos puesto la vez pasada. Le puedo dar compilar para probarlo. Agrego el script test, que es el que estoy utilizando, a mi gráfico y automáticamente me pone hola, ¿no? Pero decíamos, también puedo hacer que el usuario me hable a mí directamente, como le habla al indicador o al script en este caso, y le ponga una variable. Por ejemplo, para hacer que el usuario escriba algo o le asigne algún valor al script, necesitamos poner un input, es la instrucción. Le tengo que decir qué tipo de variable quiero llenar en ese input, es decir, input significa pregúntale algo al usuario, y luego le tengo que decir, pero qué tipo de cosa le quiero preguntar al usuario. Para no irnos más lejos de lo que hemos visto ahorita, le voy a poner un tipo string, que ya lo habíamos visto la vez pasada, que es para guardar caracteres alfanuméricos o letras y números, que es la forma elegante de decir letras y números, alfanumérico. Y por ejemplo, comentario, ¿no? Y siempre le puedo dar yo un valor de inicio, es decir, le sugiero yo un valor al usuario y él lo puede cambiar más adelante. Fíjate cómo cuando yo lo pongo en un input, la variable automáticamente me la escribe en rojo MetaTrader, o bueno, el MetaEditor la pone en rojo. Por ejemplo, le voy a escribir al usuario, pon algo aquí, ¿vale? Y después voy a pedirle que ya cuando corra el programa me escriba eso, ¿no? Fíjate aquí como nuevamente cuando vuelvo a citar la variable comentario, que es una alfanumérica, me va a poner en rojo el alfanumérico, ¿no? Entonces vamos a correrlo para ver qué tal. Lo compilo, no tiene errores y vamos a correrlo. Fíjate cómo lo cambió y me puso pon algo aquí, pero no me está pidiendo poner nada. ¿Por qué es eso? Bueno, porque en los scripts yo tengo dos opciones. En los scripts yo tengo la posibilidad de que no me pregunte nada y lo haga todo en automático, como aquí lo estoy poniendo, y entonces el input lo dará por resuelto automáticamente con el valor inicial, como el pon algo aquí, y por el otro lado puedo yo hacer que realmente lo pregunte, y esto se hace a través de otra propiedad que se llama script show inputs, es decir, muéstrame la necesidad de poner inputs cuando corras el script. Vamos a compilarlo, vamos a cargarlo otra vez en la gráfica, y entonces aquí ya me aparece en el script, me aparece comentario, pon algo aquí, y entonces ya si yo escribo algo aquí, por ejemplo, este es mi nuevo comentario, le doy a aceptar, y entonces ya me cumple la función poniendo ese texto que yo cambié el valor a través de ese input.
¿vale? A ver si se entiende. Entonces, la idea es cuando yo voy a poner inputs en un script, a fuerzas tengo que empezar por poner esta propiedad que es para que le pregunte al usuario los inputs. Esto es muy importante porque si nos saltamos este paso, como habrás visto, no se le puede cambiar los valores por defecto a nuestro script. Entonces, si lo hacemos adaptable al usuario y el usuario no puede escribir esa adaptación, pues simplemente se queda con los valores de default, ¿vale? Hay otra forma para poner, por ejemplo, supongamos que hay un script que no tiene inputs, ¿no? Que simplemente, voy a poner aquí el string como si fuera una variable nada más declarada. Ahorita no va a tardar en cambiármelo a negro, sin el input. Pero que yo de todos modos, bueno, si lo pongo así, lo que va a pasar es que probablemente me pregunte y me muestre que no hay inputs para poner, pero me va a poner digamos, el cuadro de las propiedades del script. Vamos a compilarlo. Vamos a ponerle test. Y aquí fíjate cómo me pone las propiedades del script, que por cierto, ya que estamos en estas, ¿te acuerdas de las propiedades que habíamos visto previamente? Donde decíamos la propiedad link y la propiedad copyright, la propiedad ver. Bueno, pues estas mismas aparecen aquí en la plataforma. La versión es esta, el copyright es y si le doy clic, el link me va a llevar a la dirección de internet que le puse en link. ¿Sí me explico? Es decir, todo esto está incluido dentro de las propiedades. De hecho, también en las propiedades podría yo cambiarle el icono de mi... Vamos a verlo. El icono, y ahí ya tendría que poner la dirección del icono donde donde está guardado, para que vaya y lo busque precisamente. Y ese archivo de icono tiene que ser un bitmap de cierto tamaño para que pueda estar funcionando. Eso ya lo veremos después si nos da tiempo, pero la idea era que tuvieras pues el concepto de que se puede cambiar. Hay otra cosa que aparece en la parte de las propiedades, digamos, del script, en el about, que habrás visto en algunos indicadores, y es que por aquí te pone una explicación rápida de qué se trata el indicador. Eso es bueno sobre todo porque ayudas a que el usuario no tenga que ir a la página de ayuda o algo así para recordar cómo se usaba un indicador. Hay que pensar que estos a lo mejor de repente pueden pasar días o semanas en lo que se vuelven a usar por parte del operador final, y entonces darle alguna pista por ahí de qué se trataba este script y cómo se usa, pues le puede ayudar, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso sirve la propiedad de descripción. Le voy a poner property. Description, y aquí le puedo poner este es un script de prueba. Solo necesitas escribir algo en la variable comentario. Le voy a dar compilar, lo voy a probar. Y fíjate cómo ahora ya aparece la descripción que había puesto, ¿no? Este es un script de prueba, solo necesito escribir algo en la variable comentario. Y ya, si me paso a volverle a poner en la parte de las variables el input que quiero que me muestre, me pondría el comentario, ¿no? Input string, y entonces ya me abriría la pestaña inputs, obviamente, y aquí ya tengo la variable comentario y aquí tengo el valor, ¿no? Entonces ya otra vez puedo ponerlo aquí. Este es mi nuevo valor. Acepto y automáticamente lo pone aquí, ¿vale? Entonces ya vimos para qué sirven algunas propiedades adicionales. Decíamos que estaba
la propiedad de mostrar la advertencia. Por ejemplo, decíamos si no tiene un input, pero quiero yo que de todos modos me muestre la advertencia, le voy a poner show script o script show confirm, ¿no? Suponiendo que es algo que ya tiene los valores definidos, pero quiero que advierta al usuario, realmente quiere usar esto, por ejemplo, que fuera una variable para borrar, no sé, todas las líneas, ¿no? De la gráfica. Pues obviamente eso es un cambio fuerte, ¿no? Entonces le quiero yo preguntar al usuario si realmente está seguro de esto. Vamos a compilarlo. Y ahí está, ¿no? O sea, ahorita fíjate que es distinto, no me dice cómo se llama el indicador ni las propiedades, nada de eso me muestra. Lo único que me dice es, ¿realmente quieres correr este script? Es decir, ¿lo quieres agregar a la gráfica para que corra? Y así le digo que sí, entonces ya lo corre, ¿no? Y como no le había dejado el input, me lo había dejado simplemente así. Si yo le pongo el input, ¿no? Comentario, lo compilo y fíjate, no le estoy poniendo que me muestre la ventana, nada más estoy pidiendo que me confirme. Vamos a ver lo que sucede. ¿Quieres correrlo? Sí. Y pone directamente el valor porque no me pregunta. Es decir, si yo necesito ponerle inputs, en vez de pedirle que me confirme el script, lo que voy a necesitar es que me muestre el input primero. ¿Vale? Para que pueda aparecer, ¿no? Y entonces aquí sí ya tengo yo todas las posibilidades de modificar mi input. Pon algo aquí, ¿vale? Y la otra es, si yo mezclo las dos, property, script, show confirm y luego show inputs, en realidad no debiera de estarme preguntando nada más porque la misma pantalla para meter las variables, esta, la de las propiedades del script, sirve de confirmación. ¿Sí me explico? Entonces ya le doy a aceptar y automáticamente corre. Por eso es que si yo quiero mostrar los inputs, necesito el show inputs, pero ya no es necesario pedirle que confirme. Este paso queda obsoleto, dado que la misma ventana de inputs sirve de confirmación para el usuario. Es decir, si le da a aceptar a las propiedades, pues quiere decir que sí lo quiere correr, ¿no? Entonces ya no necesito el otro. Bueno, pues ahí están las formas con las que puedo yo recibir información. ¿Qué tipo de información puedo recibir? Bueno, puedo recibir strings, como ya lo habíamos visto, pero también puedo recibir cualquiera de los otros tipos de variables que maneja MetaTrader. Y vamos a ver ese tipo de variables, ¿cuáles son? Vamos a tener una variable que se llama input int, que sirve para meterle valores enteros, y le voy a dar por ejemplo, a este número entero. Número entero. ¿Vale? Y aquí le voy a dar un valor inicial que digamos sea 0. ¿Vale? ¿Qué otro tipo de variables le puedo poner? Bueno, pues le puedo poner un input del tipo, digamos, float. Que el float es un número que puedo yo poner que tiene decimales, nada más que el float es un número que tiene como espacios utilizables o como dígitos utilizables hasta 7 dígitos. Y el double es lo mismo, pero tiene hasta 15 dígitos, es decir, me da más oportunidad de tener precisión, digamos, en el valor que quiero escribir. Entonces yo puedo poner input float, por ejemplo, dame un precio igual a 1.0000, ¿no? Por poner algo. Puedo poner el double, que es más común.
precio 2, vamos a ponerlo así. Voy a poner 1.0000 otra vez, ¿vale? Vamos a poner, ¿cuál es la diferencia entre utilizar el input normal? Vamos a ir poniendo etiquetas para ir recordando qué es esto, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a decir variable tipo string, o vamos a ponerlo así más fácil, las string, para guardar datos de letras y números, ¿vale? Alfanuméricas. Luego la otra era las variables tipo int sirven para guardar datos. Y ahorita vamos a hablar un poquito más de los números numéricos, ¿no? O sea, sin punto decimal, ¿no? Pueden ser positivos o negativos, pero son números. Entonces, aquí lo estamos poniendo. Luego vamos a poner... Primero voy a estar con las más comunes. La float no es tan común, así que la voy a poner aquí abajito. Y las comunes es el double. Sirven para guardar números de alta precisión. Entre paréntesis, 15 dígitos significativos, dicen por acá. Y las floats solo guardan 7 dígitos significativos. La diferencia entre la float y la double, vamos a ponerlos, sirve para guardar números con decimales menos 7 dígitos significativos. Por ejemplo, los precios, honestamente, todos se podrán guardar en variables float, pero como es más seguro manejar una cantidad mayor de precisión para estos números, la mayoría de la gente utiliza double para los precios, pero el float queda exactamente igual la posibilidad de manejarlos. ¿Por qué utilizaría un programador una variable tipo double en lugar de una variable tipo float, o una variable tipo float en lugar de una variable tipo double? Por defecto, la mayoría de la gente utiliza double, y solo si necesita realmente utilizar mucho de variables, por ejemplo, con matrices se van a llamar más adelante, que son esas cajoneras donde ponemos una serie de datos que sean muy grandes. Entonces ahí sí, a lo mejor el float le va a parecer más interesante al programador, porque le permite manejar un arreglo de distintos valores, ¿no? Una array muchísimo más amplia, ¿no? Porque ocupa menos espacio de memoria. De hecho, ocupa la mitad de la memoria el valor float que el valor double, ¿no? Y por ejemplo, para el manejo de los precios, cualquiera de los dos te va a servir igual. Entonces, si quieres hacer un programa más eficiente en recursos de la computadora, podrías utilizar float en lugar de double, y ahí te ahorras unos cuantos bits en cada una de las variables que vamos a estar viendo, ¿vale? Esa es la razón. Después de aquí, vámonos con después del double, te vas a encontrar el input, que sirve para preguntarle colores, por ejemplo, ¿no? Al usuario. Entonces puedo poner yo un input. Color se llama el tipo de variable, o el tipo de función, de variable, perdón, que convoca y le voy a decir, por ejemplo, color favorito, ¿no? Y le puedo dar un color de inicio, por ejemplo. Todos los colores se listan con CLR al principio. Digamos que a mí un color neutro me parece el beige. Lo voy a poner como valor de inicio, pero que el usuario puede escoger el color, ¿vale?
Vamos a probar cómo se ve esto en la pantalla al final de cuentas. Vamos a compilarlo. Sí, vamos a ver cómo se ve esto en el script. Ready text. Y fíjate, aquí me dice, inclusive las va diferenciando entre ellas, ¿no? Cuando pone 1, 2, 3, me dice que es para poner un número entero, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, le puedo poner el número que yo quiero. El precio, igual le puedo poner 1.02335. Fíjate cómo los ceros que son continuos los omite y nada más pone uno solo, normal. Para el color, fíjate cómo me lo va a preguntar. Me lo va a preguntar exactamente con la misma rutina que tiene para elegir colores. ¿Vale? Entonces, solito el usuario no tiene que estar escribiendo el color, sino que lo puede escoger de la lista, o la puede escribir también, ¿eh? Por ejemplo, blue, y automáticamente se pone el color blue, ¿no? Y luego precio, que este es el otro valor que teníamos, el float, igual, ¿no? Le voy a aceptar y corre el programa, no tuvo ningún problema. Me pone, siempre cuando corres un script o un expert advisor o un indicador, la primera línea que te va a poner en la sección de print, una vez que se cargó el indicador, son los valores que le estás dando, ¿no? Entonces, es la forma que tiene esta pestaña expert. Lo que hace es guardar, le llaman un log, un registro de lo que está pasando con el indicador, y esta es la forma en la que tiene de decirle al que vaya a leer este registro, que normalmente es el programador el que le va a interesar leer este registro, pues mira, las variables con las que utilizó el usuario tu script o tu indicador o tu expert son estas, ¿no? Estas son las variables iniciales que le dio a las propiedades. ¿Para qué? Para que si algo falla, sepa qué valores son y tenga una idea de cómo replicar el error del usuario para poder encontrar el problema y tratar de arreglarlo. Esa es básicamente la idea. Eh, Pasando a otra vez las variables, continuando con las variables que podemos estar manejando. Vamos a tener, por cierto, todas las variables, no sé si ya te lo comenté, pero todas se ponen en rojo. Y se ponen en rojo por una muy buena razón. Una variable normal, decíamos, como por ejemplo cuando habíamos hecho nuestro script previamente, voy a declarar aquí una variable del tipo string también. Vamos a ponerle texto, ¿no? Decía, yo puedo cambiar el valor de una variable a lo largo del programa, ¿no? Es decir, puedo yo poner pasos más adelante y luego volverle a dar un valor, ¿no? Texto, perdón, se llama texto, me lo está sugiriendo, igual a, y hola, buenos días, ¿no? Por poner algo. Y luego, procesos más adelante, puede que cambie el valor y le pongo yo texto igual a nada a lo mejor, ¿no? Que sirva eso para limpiarme el comentario, por ejemplo. ¿Vale? Perdón. ¿Vale? Le doy compilar. Comenzó. Aquí me falta un punto y coma. Le doy compilar. Y si agrego yo test, verás que ya aparece sin text una vez que corra, ¿no? ¿Por qué? O sin comentario una vez que corra. ¿Por qué? Porque ya mi último valor con el que hablaba en comment era nada y pues pone nada, ¿no? Pero los que están en rojo, los que yo le pregunto al usuario, ya no se pueden cambiar una vez que se los he preguntado al usuario. Yo no le puedo decir aquí, por ejemplo, si el usuario me dijo que su color favorito era el color beige, yo ya no le puedo poner que me cambie el color favorito. Por ejemplo, si yo aquí digo color favorito, si lo cito es solo para usarlo, no para cambiarle el valor. Si yo le quiero cambiar el valor, color blue, por ejemplo, o bisque,
no sé qué color sea, pero vamos a ver, debiera de marcarme un error a la hora de que estoy tratando de modificarlo. Y me dice, color favorito es una constante que no puede ser modificada. Esto es una novedad con respecto a las versiones anteriores al 600. Mucha gente cuando entró a esta nueva esquema de programación que tenía, pues está acostumbrado a dar un valor aquí y por ejemplo en lo que se llaman rutinas de chequeo, que es si el valor de lo que me está pidiendo el usuario se sale de lo que yo estoy contemplando manejar, márcame un error, ¿no? O ponle un valor por default para que ya no se vaya, ¿no? Por ejemplo, le digo al usuario, dime un número del 1 al 10, ¿no? Aquí hay número entero, le puedo yo decir del 1 al 10, que por cierto, si le quieres escribir algo a tu usuario en lugar del nombre de la variable, basta con que le pongas un comentario justo al lado, no arriba, no abajo, justo al lado del input, inmediatamente después del punto y coma, y eso te lo va a poner en lugar del nombre de la variable. Por ejemplo, pon un valor del 1 al 10, ¿vale? Le doy compilar. Ah, bueno, sigo con el error de la... Voy a comentar esta línea para que no me marque el error. Es una forma de no borrar el texto que tienes o el código que tienes, pero de hacer que por un momento no opere, o vamos, hasta que le quites el diagonal, y de esta manera queda como comentario y por lo tanto ya el procesador a la hora de estar, o vamos, el metaeditor a la hora de estarlo compilando, ya no lo va a tomar como una orden y ya no te va a estar estorbando. Sin que tengas que borrar el código, es muy cómodo para cuando vas a modificar, para probar a ver si una forma de programar las cosas es mejor que otra, no tengas que perder lo que ya habías puesto antes, que a lo mejor lo querías mejorar, pero si no lo logras, pues puedes regresar a tu idea anterior, ¿no? Esa es básicamente la situación. Entonces ahora sí ya lo pruebo, lo compilo. Fíjate cómo ahora ya me dice, pon un valor del 1 al 10, aunque la variable no se llama pon un valor del 1 al 10, la variable se sigue llamando, como lo habíamos dejado aquí, que era valor entero, creo que se llamaba, ¿no? Número entero se llama, ¿no? Pero me está pidiendo un valor del 1 al 10. Bueno, antes la gente decía, bueno, pido un número y si el usuario se me sale de ese número, le asigno yo por mi voluntad propia el número más alto o el más chico, etcétera, del rango de posibilidades o el que era por defecto originalmente. Por ejemplo, en este caso sería 1. Se lo ponían. Ya no se puede hacer así, entonces todas las variables que quieres acotar con la información del usuario sin romper el programa, es decir, sin dejar de correr el programa, necesitas forzosamente que tenga una variable adicional de manejo, es decir, tienes una de pregunta y luego otra de revisión de esa pregunta. Por ejemplo, después tú das aquí int número entero, le vamos a poner, por ejemplo, verificado, ¿no? Y entonces ya le harías la rutina cuando entres en el programa para ver si el número no es el correcto, pues que el número verificado sea el que reciba el cambio y entonces si es el correcto, verificado recibe el que está dándole el usuario y a partir de ahí ya lo utilizas. Pero eso no lo vamos a ver ahorita tan a detalle porque eso lo voy a guardar para cuando veamos las variables, las funciones o los operadores se llaman para condicionar, los operadores lógicos se llaman. Vamos a ver en las funciones de if, es donde se ve eso, lo vamos a ver más adelante. Si no me entendiste esto último que te dije, no te preocupes, ya lo revisaremos con más calma. Sigamos con lo que son las variables. Ya habíamos hablado de colores. ¿Qué otras variables le puedes poner? Pues por ejemplo de datos, de fecha y día, ¿no? Déjame quitar esta para que no nos estorbe. Y aquí, por ejemplo, vamos a poner fecha y hora. Fecha y hora. Input. Date and time. Datetime se llama el tipo de variable. Y le voy a poner, por ejemplo, hora. O bueno, momento actual. ¿Vale?
Y aquí lo puedo asignar así nada más. Y vamos a ver cómo correría. No le estoy asignando ningún valor por defecto. No me está marcando errores. ¿Qué es lo que pasa cuando lo corro el programa? Que me pone la fecha más antigua que puede manejar el programa, que es el 1 de enero de 1970. De hecho, la forma en la que controla el tiempo la plataforma de MetaTrader, que por cierto ahí el tipo de variable le dibuja un relojito, eh, es contabilizando el número de segundos transcurridos desde el primer instante de 1970 hasta la fecha actual. Eso es la forma en la que maneja en realidad esto. Luego eso lo convierte a años, meses, días, horas, minutos, segundos, ¿no? Pero por lo pronto yo aquí lo que puedo hacer es seleccionar una fecha, puedo irme al día de hoy, por ejemplo, y una hora en específico, ¿no? Por ejemplo, le puedo decir, ¿sabes qué? A las 17 horas, 52 minutos y 30 segundos, ¿no? Y le doy a aceptar y entonces ese es el valor que corre, ¿no? Momento actual, si te fijas, aquí me pone una cantidad de numeritos. Bueno, este es el número de segundos que han transcurrido desde 1970 hasta la hora que yo le puse del día de hoy. ¿Sí me explicó? Esa es básicamente la información como la está manejando. Vamos a regresarnos, vamos a ver qué otro tipo de variable le puedo poner yo. Tenemos la long. Bueno, aquí nada más el daytime sirve para guardar la fecha y hora desde un momento determinado. Calcula la distancia en segundos desde el 01 de 1970 a la fecha, ¿vale? Ahí está. Y luego la otra, que es la de long, esta sirve guardar enteros grandes. Por ejemplo, si yo tengo el número de identificación de cada gráfico, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo un gráfico, pero si le agrego otro gráfico más a mi plataforma, déjame ponerlos aquí paralelos. ¿Cómo sabe la plataforma cuando yo le quiero hablar? Que puede. Los scripts pueden correr en un gráfico, pero está revisando datos y haciendo cosas en otro gráfico. ¿Cómo puedo yo decirle a la plataforma lo que te estoy instruyendo que hagas? Por ejemplo, dibújame una línea. Quiero que la dibujes en este gráfico y no en este. Bueno, pues MetaTrader cuando crea una gráfica nueva en la plataforma, o cuando inicia una gráfica nueva en la plataforma, le asigna una matrícula, un número, que se llama número de identificación de la gráfica, y yo puedo convocar ese número de identificación de la gráfica. Ya después veremos cómo los llamas, todo eso, pero son números muy grandes los que utilizas. Entonces, para eso necesitamos esa variable tipo long, que es para tener una cantidad grandota de números. Otra también que podríamos utilizar del valor tipo long, que se declara igual, ¿no? Vamos a ponerlo input, aquí es para preguntarlo, long, y vamos a poner número entero, son enteros por cierto, entero grande, ¿no? El número entero grande igual a, le voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, es un número realmente muy grande el que puede manejar, ¿no? Ahorita te digo exactamente qué tan grande puede ser, pero long, por ejemplo, es un número que puede ser desde el
puede ser positivo y negativo, va desde el menos, uy, es enorme, son 9.223 billones, no es cierto, es todavía más grande. No creo que ni siquiera sé cómo se dice ese número de lo grande que es. Es 9.223.372.036.854. Es un número de 1, 2, son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19 dígitos. Es un número de 19 dígitos. Imagínate el tamaño. Y puede ser tanto positivo como negativo, que ahí hay un trancacito más. Es un número de 64 bits, se llama int. Es de 32 bits. Te lo voy a poner aquí nada más. 32 bits, tío, por si a alguien le llamaba la atención. 32 bits. Es decir, cada vez que yo guardo una variable de esta, me guarda 32 bits de memoria para manejar este número. Y aquí, cada vez que yo le doy una variable de esta, automáticamente cuando la declaro, el programa aparta un espacio de 64 bits. 64 bits. ¿Hay para manejar números más grandes? Sí, todavía se puede manejar el doble de números que con una variable long, que ya son de las que no son muy comunes, que se llama ulong. Sirve para guardar números mucho más grandes que long. Doble, de hecho, ¿no? Es el doble de la cantidad de números que puede manejar long. ¿Sí me explico? O sea, es un número que podría ser hasta el doble del máximo que puede manejar long. Bajo la misma cantidad de variables de 64 bits. ¿Por qué? Porque no utiliza el signo. Todos tienen que ser de 0 hasta ese número, ¿no? Eso permite que todos los que estaban manejándose del lado negativo se utilicen para el lado positivo, ¿no? Entonces, aquí sería el numerito, sería input ulong. Número totote positivo entero, ¿no? Así se va a llamar mi variable. Y le vamos a poner aquí un número totote. Vamos a poner el número que es, por ejemplo, es lo más grande, el número más grande que puede manejar son 18 4 4 6 7 4 4 0 7 3 7 0 9 5 5 1 6 1 5. Desde este número hacia abajo, cualquiera que tú quieras. Entonces, imagínate tú la cantidad de datos. Es un número que es el doble de grande de lo que es el número long, que ya de por sí venía siendo grande, ¿no? Entonces, aquí le voy a poner su punto y coma. Y otro de los que son comunes que puedes manejar sería, aquí tenemos el más grande, digamos, dentro de lo normal, y decíamos, para números, el entero era el más chiquito, con números positivos y negativos. Pues no, este es de los normales, porque todavía hay más chiquitos, ahorita te voy a enseñar, pero el número más pequeño y que sí es de los que continuamente puedes estar manejando es la variable tipo bool. Las variables tipo bool o booleanas, de cierto o falso, son un valor entre 0 y 1. Entonces yo, por ejemplo, que el 0 y 1 luego lo podemos convertir a palabras, ¿no? Verdadero o falso. Por ejemplo, quiero comentar, ¿no? Le voy a decir, como valor inicial, puedo ponerle 1 o 0, o puedo ponerle true or false, ¿no? True, por ejemplo, y vas a ver cómo se ve en la pantalla.
Vamos a ver si no hay errores. Corro el programa otra vez. Lo voy a correr en esta gráfica. Y fíjate, en quiero comentar me dijo true. Y puedo poner true or false, ¿no? O true o falso. Verdadero o falso. Entonces, true para activo, false para negativo o para desactivado, ¿no? Hay más variables, aquí están abajo, número tote positivo entero, en fin, ¿no? Ahí están todos los valores que tengo yo para correr. Déjame ampliar esto para que no me estorbe la otra gráfica. Y vámonos a la parte de si en lugar de ponerlo como true, le pongo 1, a ver cómo se ve en la pantalla. Como valor por default, ¿no? Le doy compilar, no marca errores, sigue aceptándolo. Lo doy correr, test. Y entonces, quiero comentar, fíjate cómo me sigue diciendo true. ¿Por qué? Porque el 1 equivale al true. Entonces, da lo mismo que en el texto del programa, o sea, en la programación, diga true or false. En el fondo, los convierte a 1 si es true, 0 si es false, ¿vale? Y en realidad lo que opera es el 1 y el 0. Yo, por ejemplo, puedo sumar dos trues y me van a dar 2. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo pongo dos preguntas, ¿no? Input bool, segunda decisión. Uy, que no puedo usar valores registrados. No puedo usar acentos ni nada de eso raro. Algo que no te encontrarías en todos los teclados, para una variable. Segunda decisión igual a 0 vamos a ponerlo, ¿no? Y vamos a hacer que muy rápidamente nos calcule, en el comment, nos calcule el resultado de esos dos números. Entonces para esto voy a utilizar una variable, digamos, que sea tipo entero, resultado igual a, y voy a sumar, quiero comentar, más segunda decisión, y que me imprima resultado. Bueno, no que me lo imprima, que me lo comente, ¿no? El resultado. Compilo y vamos a ver cómo corre. Primera decisión, true, es 1. Segunda decisión, false, es 0. Me debería dar de resultado 1. Le doy a aceptar. Me pone un bonito 1. Vamos a volverlo a intentar. Vamos a correr el script. Primera decisión, true. Segunda decisión, true. Le doy a aceptar y me da 2. 1 y 1, 2. Si a los dos le doy falso, primera quiero comentar falso, segunda decisión falso, le doy a aceptar, me da 0, ¿vale? Es decir, los maneja a la mera hora como números, aunque yo escriba true or false. ¿Sí me explico? Ahí está. Continuando con esto. Bueno, aquí ahora sí creo que ya acabamos con todos los tipos de variables que normalmente corren. Ahora vamos a ver algunos que son poco comunes, ¿no? Vamos a separar aquí los comunes de los poco comunes. Menos comunes vamos a ponerle, menos comunes. Y que sirven precisamente para eficientar el uso de la memoria. De hecho, el hecho de que estemos preguntándole qué tipo de dato vamos a guardar, ya decíamos la vez pasada, es para no reservar más memoria de la mínima indispensable para manejar el total de valores que podría tener esa variable, ¿no? Entonces, por ejemplo, si es una variable ¿qué tal que sea una variable que no va a ocupar más de 255 valores, ¿no? 255, un número entre 0 y 255. Bueno, pues por ejemplo, para ese tipo de variables existe un valor que se llama char sin signo, un char. Vamos a ver a qué me refiero. Por ejemplo,
Bueno, ya para no ponerlas como input, vamos a manejarlas aquí dentro de nuestro código. Declaro variable uchar, que van juntos, uchar, que sirve para guardar un valor entre 0 y 255. ¿Vale? ¿Qué hay entre 255 y 0? Por ejemplo, la tabla ASCII. Aquí está. La System tiene la tabla de los valores que hay desde los caracteres, digamos, iniciales de la computadora. ASCII, de hecho, viene de las siglas American Standard Code for Instruction and Information. Ahí vienen las dos I's. Te pone todos los tipos de letritas que hay. Esto es, por ejemplo, si yo quiero descomponer algo que le voy a preguntar al usuario en los valores de código de cada una de las letras que escriba el usuario, pues son valores de código que no van a pasar de 255. Entonces, por ejemplo, yo puedo para esa variable utilizar, en vez de utilizar los 16 bits que me toma un número entero, perdón, los 32 bits que me toma un número entero normal, puedo utilizar una variable que tan solo ocupa 16 bits, ¿no? Ahorro la mitad de memoria. Que esto, digo, para una sola variable, insisto, no es muy importante, pero cuando tienes muchas variables, sí que es interesante, ¿no? Entonces, por ejemplo, para eso tienes, decíamos, la variable tipo ushart. Y entonces puede ser ushart, vamos a decir, pues vamos a poner ASCII, igual, que sea, por ejemplo, al 179. No sé qué código sea, pero bueno, pues ahí está. No quiere decir que me vaya a sacar ese código, pero significa que es el número entre que esta variable está pensada para obtener este tipo o manejar este tipo de variables. En unas rutinas que vas a ver más adelante del programa, por ejemplo, para descomponer una cadena de texto en fracciones, por ejemplo, cuando en el indicador técnico que tengo yo, que es el FIVO Pro, te pongo que me pongas en una string, en un campo de texto, me pongas qué valores quieres tener de Fibonacci. Lo que hago es precisamente ir leyendo esa cadena que pone el usuario y buscando las comitas en particular, que es con lo que se separan los datos, y cada vez que hay una coma, parte y desglosa esa cadena de texto en una variable adicional, y esto me permite estar manejando tantos valores como el usuario quiera, ¿no? Por ejemplo. Entonces esa es una de las... para buscar yo el valor de la coma, pues se lo asigno precisamente a través de un uso de una variable uchart. Si no te sonó muy coherente esto, ya cuando lo veamos más adelante vas a decir, ah, esto se refería, ¿no? Pero nada más para que tengas ahí el dato, que hay formas de manejar con menos memoria, digamos, esa situación, ¿no? La U viene de un signet, significa que no le estoy poniendo valores que puedan ser positivos o negativos. Todos son positivos cuando es una variable tipo ushart. Por eso es una variable entre 0 y 250. Quiere decir que si hay una ushart, hay, igual que por ejemplo aquí había una long y una ulong, que la long podría manejar números enteros grandes, pero que podrían ser positivos y negativos. ¿Vale? En la ulong nada más eran números positivos y por eso decíamos que te da un numerote tan grande como este, ¿no? Lo mismo significa que si yo tengo una ushart, también significa que tengo una shard. Y la variable shard sirve, por ejemplo, i igual a 0, por decir algo. Esa shard sirve para cuando yo voy a hacer una secuencia de números chiquitita. Puede ir de negativo a positivo, las variables char.
Esta es desde menos 128 a más 127. 27 dijimos, ok. ¿Vale? Esas son las shard. Entonces, ¿por qué ushard corre hasta el 250 ocupando la misma cantidad de memoria que son las shard? Son de 8 bits. Bien chiquitita, 8 bits. Y esta es de 8 bits también. Pues porque los números que estoy ocupando del lado positivo se los paso al lado positivo y por eso tengo el número char, el ushard como mucho más grande, ¿no? A 250. Exactamente la misma razón que teníamos el long y el ulong. Los negativos que puede manejar el ulong, perdón, el long se los paso al lado de los positivos y me queda un ulong. La U significa un signet, es decir, sin símbolo, sin signo más o menos. O sea, todos son positivos por defecto y cuando yo quiero usar un número que pudiera ser positivo o negativo, pues ya tendría que ver cuál de ellos queda en cuál tipo de variable. Esto viene del momento donde existían los números, digamos, de memoria pequeñitos, ¿no? Donde una computadora era poderosa cuando tenía 1 mega de memoria. De hecho, mi celular viejo tenía más memoria que mi primera computadora que estaba yo manejando, por poner un caso, ¿no? Ahora ya la memoria no es algo tan valioso, aunque sigue siendo algo costoso, sobre todo si vas a desarrollar un programa muy complejo. Y entonces pues ya ahora nos podemos dar el lujo de no estar tan al pendiente de qué tipo de variable utilizamos, pero por si lo necesitas, el programa lo sigue manejando. ¿Qué otro tipo de variable hay? Pues ya de esas así poco comunes, pero que se pueden utilizar, están las variables short, que sirven para números que van entre el 32.768 y 32.767. Variable tipo short se llama. Variables tipo short van de menos 32.768 a 32.767, ¿vale? Y obviamente si existe una variable tipo short, que por ejemplo las short las pudieras utilizar si quieres ser muy eficiente para los históricos, ¿no? Para buscar en las barras históricas del programa, porque es muy poco probable que tengas más de 30.000 barras en tu gráfico, ¿no? Entonces, si tú quieres hacer una rutina contando hacia atrás, pues puedes contar 32.000 barras como máximo y es muy probable que no las exceda el programa. Entonces, aquí pondríamos short, por ejemplo, barras histórico igual a, y vamos a poner 4.500 barras en histórico, ¿no? Por decir algo. Obviamente, si existe una variable short, también existe una variables ushort, que ya te imaginarás, ¿no? Como son sin signo, pueden ser todavía más amplias, van hasta los 60 y tantos mil. 65.535. Entonces, corren de 0 a 65.535. Como puedes ver, se habían dado a la tarea de hacer una serie de variables, barras histórico exagerado, ¿no? Por ponerle algo igual a 60.000, por ejemplo, ¿no? Pero como puedes ver, estas son, por ejemplo, son variables que manejan 16 bits. Es la mitad de una variable o entera normal, ¿no? Barra histórico, estas son decíamos, 16 bits. Que insisto, hombre, para cuando usas pocas variables no hay problema, pero cuando vas a hacer
una array grandota con muchos valores, pues ahí ahorrarte la mitad de la memoria sí puede significar la diferencia entre que corra con más posibilidades tu programa y que se pare antes de tiempo porque se quedó fuera de memoria, ¿no? Entonces, salvo esos casos, no necesitarías tú buscar hacer un uso más, digamos, exquisito de los valores, ¿no? Básicamente eso es la diferencia. Y, por cierto, si existe el valor int, también existe el valor uint. Nada más por aquello de agregar aquí a la cultura general. Variable uint, que es una de 32 bits, pero que corre con un valor mucho más amplio. Fíjate que mientras el int corre con un valor que llega hasta los 2.147.483.648, ese es el máximo que ocupa del lado negativo, hasta el 2.147.483.647 en el lado positivo. La uint puede correr desde el 0, desde 0 hasta, y obviamente pues es el doble de valor, ¿no? 4.294.967.295, ¿no? Es el valor más grande que puede tener. Entonces, cuando hables de cosas arriba de 4.294 millones, ya tendrás que usar un número long. Este es uint. Y vamos a ponerlo aquí. Proyección ganancia burda. Vamos a ponerlo burda porque no está con decimales. Es una broma, pero en fin. Y vamos a ponerle aquí 4.294.967.295, ¿vale? Y entonces ese es el número más grande que puedes manejar en un uint. ¿Por qué? Porque no utiliza los negativos. Entonces todos los de la serie negativa, todos estos de aquí negativos, pasan al lado positivo, ¿no? Entonces se aumenta la cadena de positivos. Estos son básicamente todos los tipos de números que vamos a estar, o de variables que vamos a estar manejando. Para la próxima ya nos vamos a centrar nuevamente en las variables que vas a encontrarte más comúnmente. Esto era como para que si te llegas a encontrar estos tipos de variable en un programa que leas de alguien más, no te quedes con cara de ¿y qué está queriendo preguntar aquí? Y ya para la próxima vamos a ver cómo operar estos valores, jerarquías de operaciones, cómo agruparlos, etcétera. Y eso lo estaremos hablando en el próximo capítulo. Gracias. Gracias por ver este video. Te recuerdo que puedes darle like si te gustó y suscribirte para que YouTube te recuerde de los próximos videos. Siéntate libre de compartir este video en tus redes sociales. Suscríbete a nuestro canal. Tenemos para ti cursos completos de análisis y operación de instrumentos financieros. Escúchanos en vivo desde las 3 de la mañana hasta la 1 de la tarde, hora de Nueva York, en www.forexhispana.com. Recuerda que todos los días de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana te espero en punto 9 con toda la información sobre los mercados financieros.